Buenas noches. Es un placer para nosotros poder darle la bienvenida a un nuevo espacio para el intercambio de saberes. El tema de hoy, el tema que nos ocupa, es el árbol de la Navidad y su historia. Como lo ven, el conversatorio de Alece y a la Red para la Libertad y su servidor, José Ramón Álvarez, es el coordinador de esta actividad semanal. Realmente nos regocijamos por todas las cosas que hemos recorrido durante este año. Estamos llegando al final. Ya estamos, si no me equivoco, a 19 de diciembre. Hola Monche, saludos, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos desde Buenas aquí, noches. desde Venezuela. Sí, me alegra saber que estás conectado. Estamos comenzando y voy a mutearlos a todos, pero después vamos a abrir el compás para que todos puedan hablar. Seguro, seguro. Ok, decíamos que el tema de hoy es el árbol de Navidad y su historia, conversatorio de Alece y a la Red para la Libertad y su servidor, el coordinador José Ramón Álvarez. También compartíamos que se nos fue un año. Ha sido un año de bendición, un año de éxito, de retos y también de logros para efecto de Alece y a la Red. Hemos venido compartiendo a través de nuestro canal de YouTube, a través de Zoom y a través de la aplicación de WhatsApp, con algunos mensajes, algunas reflexiones de algunos colegas pastores, ministros y líderes que han querido compartir conocimiento para edificar al cuerpo de Cristo. Ese es el punto en el que estamos en este momento. ¿Ok? A partir de allí, quería cerrar el año con este tema porque todo el tiempo ha habido discusión, algunas personas me han preguntado y me dicen, me abordan y me dicen, mira, ¿qué desierto hay del árbol de Navidad? ¿Se puede poner el árbol de Navidad? ¿Es cristiano el árbol de Navidad? ¿Es pagano? Algunos inclusive preguntan, ¿es pagano el árbol de Navidad? ¿Cuál es la verdadera historia del árbol? ¿Cuál es la simbología del mismo? Entonces, hoy es un buen momento, precioso momento. Nos dimos a la tarea de investigar un poquito de la historia. Buscamos en internet, buscamos material informativo. Sobre todo nos estamos apoyando en National Geographic y una información muy fidedigna, muy correcta, que ellos han venido investigando. Eso lo vamos a compartir. Y por supuesto, ustedes tienen la potestad de interrumpir cualquier momento lo que yo esté diciendo porque es un conversatorio. Lo que quiero que entiendan es, cuando decía de mutear los micrófonos, era para la introducción. Pero ustedes pueden abrir su micrófono en cualquier momento y hacer cualquier pregunta, cualquier observación. Pueden leer inclusive los párrafos que vamos a ir señalando. ¿Les parece? Sí o sí. Claro, claro, de acuerdo. Sin más, entonces comenzamos. Voy a reducir la pantalla. Ah, bueno, aquí creo que está reducida la pantalla a su máxima expresión. Entonces vamos a aperturar el tema. La Navidad en el siglo XXI tiene como característica la llegada de las tradiciones, de diversas tradiciones, sobre, en este caso, musicales, tradición de gaitas, parrandas, música navideña, cantada en diversos idiomas. Uno va a los centros comerciales o los moles y lo que escucha es, primero, las luces, por lo general, un árbol de Navidad a la entrada o en el medio de los pasillos centrales de esos locales comerciales.
En algunos casos, los estados, las capitales de los países acostumbran a aperturar la Navidad con la encendida del árbol. En el caso de Nueva York, en el Rockefeller Center, el edificio Rockefeller Center, es la apertura de la Navidad con la encendida del árbol. Aquí en Miami también, en Miami-Dade, eh, construyeron un árbol, elaboraron un árbol en la Coral Way con la 42 o la 42 con la Coral Way, para decirlo como es. Y lo encendieron y listo, se abrió la Navidad. En Madrid me di cuenta que también acostumbran la apertura de la Navidad a través del encendido del árbol, en este caso de España, y de otros países de Europa, de Norteamérica y de América Latina. Es el anuncio de la Navidad. Pues bueno, estamos hablando del árbol de Navidad que tiene sus esferas, algunos le llaman bolas, bambalinas, las luces, los lazos, la estrella, ángeles y adornitos que van colgados a las ramas del árbol navideño. La pregunta de hoy es, ¿cuál es su historia? ¿De dónde procede? Pasamos de inmediato porque el tiempo apremia. Perdonen que tenga que estar moviendo Ok, estamos moviendo un poco porque quiero que veamos las imágenes, pero que nos veamos, pero a la vez también el contenido. El árbol de Navidad históricamente se dice que nació en Alemania. Alemania está al norte de Europa. En Alemania, y lo puedo, yo voy a leer este párrafo, pero después ustedes van a acompañarme en los que siguen. Se dice que en Europa del Norte, en Alemania, se acostumbraba celebrar el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad. Lo adornaban un árbol no perenne, y no perenne significa un árbol que sus ramas se secaban. Algunos historiadores dicen que el árbol que utilizaban era el roble. En la fecha que se aproxima a la Navidad, entre el 24 y el 25 de diciembre, coincidencialmente, era la fecha en que se erigía el árbol, se adornaba, se decoraba este árbol para adorar al dios sol y la fertilidad. Este árbol simbolizaba el árbol del universo, llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Agar, la morada de los dioses, y Baala o Baaya, el palacio de Odín, y en las raíces más profundas estaba el Heim, el reino de los muertos. Si se dan cuenta, y ya pueden mantener los micrófonos abiertos o abrirlos cuando quieran intervenir, si se dan cuenta, el árbol de Navidad tiene un origen pagano. Es decir, los primeros árboles en Alemania, en la fecha del 24 o 25 de diciembre, tenían como norte la adoración de dioses paganos. Esos nombres son de las mitologías de los pueblos europeos y asiáticos. Pero noten que eso sucedía inclusive en la época de Jesucristo y los años siguientes después de Jesucristo. Para esa época era el árbol que se veneraba, se adoraba a este árbol, porque se creía que la iluminación del árbol llamaba la atención y activaba el contacto con los dioses de los cuales hemos estado hablando. Entonces, allí vemos el primer momento de lo que era
el nacimiento o el cómo surge el árbol del cual estamos hablando en el día de hoy. Posteriormente, posteriormente, ¿qué vemos? Que hubo un cambio del árbol y hubo un cambio de significado. ¿Alguno de ustedes puede leer, por favor, el párrafo de esta imagen? No Perfecto. todos a la vez. Dice, la enciclopedia británica refiere que alrededor del año 723, el misionero inglés San Bonifacio, obispo, se encontró en ese país con unos paganos que preparaban un sacrificio en un roble dedicado al dios Thor. Bonifacio clavó un hacha en el árbol y al no ser abatido por su dios, proclamó que una planta de hoja perenne cercana era su árbol sagrado. Gracias, Saulo. Vamos a explicar qué fue lo que pasó. ¿Con qué se come esta información? Repito, estoy diciendo que me estoy apoyando en la Enciclopedia Británica. Esta cita corresponde a National Geographic, donde dicen que alrededor del año 723 después de Cristo o de nuestra era cristiana, un misionero inglés de la Iglesia Católica Apostólica Romana, fíjense bien, había sido enviado por Roma. Esta persona, San Bonifacio o Bonifacio, era un sacerdote inglés, era un obispo, pero era un obispo misionero que decidió ir a evangelizar los países del norte y llega a Alemania. Él se encuentra con la descripción que vimos en la lámina anterior. En ese país, con unos paganos que preparaban un sacrificio en un roble. ¿Se acuerdan que le dije que el árbol era un roble? Dedicado al dios Thor. Pues, ¿qué hizo Bonifacio? Bonifacio agarró un hacha y la clavó en el árbol de roble, y derrumbó el árbol, a riesgo para los presentes de que le iban a caer las maldiciones y que estaba arriesgando su vida porque podía morir destruido por los dioses a los cuales estaba retando. ¿Me hago entender? Es decir, él estaba retando a los dioses de los adoradores alemanes. ¿Qué dice el párrafo? Al no ser abatido por su dios, es decir, ninguno de los dioses hizo nada, ninguno lo destruyó, no cayó un rayo, no perdió la mano, nada pasó. Él aprovechó esa situación y él sabía como cristiano que no iba a pasar nada, que tenía la de vencer. Proclamó que una planta de hoja perenne que estaba cerca al lugar donde derribó el roble era el árbol sagrado. Estaba hablando, cuando hablamos de hoja perenne, repito, es una hoja que permanece verde, que no se seca, sino que durante un tiempo en el invierno y después del invierno, ese árbol permanece. Por lo general, en los otros árboles la hoja cae con el otoño, pero en el caso de este árbol, le puede caer la nieve, pero él mantiene su follaje. Y estamos hablando del el pino, el famoso pino que nosotros conocemos. Él lo declara como árbol sagrado y sustituye el significado. Noten el título, cambio de árbol y cambio de significado. Él llega a decir que el árbol que él reconoce es el árbol de hojas perennes. Es el árbol de pino
y es un árbol que simboliza la venida de Dios. Dios con nosotros. Entonces, le da un sentido espiritual a otro árbol, no al mismo árbol que los alemanes tenían. Quiero que quede claro el punto. Repito, él derriba, perdón, el árbol de roble, lo destruye. En su lugar, señala a un árbol, a un pino y dice, este árbol es el árbol que es un árbol sagrado, porque su hoja permanece, su follaje permanece y la adoración es al Dios de Dios, al Dios de Israel, al Dios de la cristiandad. Entonces, lo que quiero significar con esto es el inicio de un cambio de uso del tema del árbol. Los alemanes adoraban al árbol y le rendían tributo. En este caso, San Bonifacio o Bonifacio el obispo no inculca la adoración al árbol, sino que inculca únicamente la sustitución de uno por otro, pero no con la misma significación. Es decir, no es la adoración o la idolatría hacia el árbol que estaba señalando. ¿Hasta allí vamos bien? Sí. Seguimos entonces. Sí, La enciclopedia misma reconoce que a partir de allí los árboles de hoja perenne, ¿cuáles estoy mencionando? ¿Qué es un árbol de hoja perenne? El pino. El pino, pasaron a formar parte de los ritos cristianos en Alemania. Es decir, él siguió evangelizando, los alemanes se fueron convirtiendo, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, y se fue fundando la iglesia alemana, que después en el día de hoy son muy famosas por las iglesias de Martín Lutero, la iglesia luterana, que es una de las más famosas, sobre todo por la Reforma Protestante, porque Martín Lutero era, o fue, perdón, alemán. Bueno, seguimos con el punto y seguido, pero en la Edad Media empezaron a crearse o a crear el árbol o árboles del paraíso, que tenían la intención, en Alemania, tenían la intención de representar el jardín del Edén. En estos árboles que se llamaban árboles del paraíso, por eso el título, ellos colgaban manzanas y se exhibían en las casas el 24 de diciembre, durante la fiesta religiosa de Adán y Eva, simbolizando el paraíso. ¿Por qué se decoraban con manzanas? Porque manzana era sinónimo de las tentaciones. Me río por eso. Ya para esa fecha se ilustraba el pecado original con un fruto y el fruto prohibido, la manzana. Fíjense, sin querer entramos en otro tema, donde surge la idea de que la manzana fue la que comió Eva y fue el fruto del pecado. Bueno, en ese caso, las manzanas, el árbol y las manzanas en los hogares alemanes se acostumbraban a exhibir el 24 de diciembre durante la fiesta religiosa de Adán y Eva. Esto fue surgiendo poco a poco, inclusive en el 1600 después de Cristo, comienza a hacerse más notorio y más reconocido a nivel de todo el país. ¿Qué pasó luego? Luego le llegan las luces al árbol. Había que adornar, había que iluminar al árbol. En el siglo sexto, perdón, en el siglo XVI, ¿alguien lo lee para yo descansar un poco?
En el siglo VI, Martín Lutero colgó por primera vez velas encendidas en un árbol. Abro el paréntesis, las luces eléctricas actuales fueron inventadas en 1882, cierro paréntesis, y las plantas del paraíso evolucionaron hasta convertirse en árboles de Navidad, que se convirtieron en una tradición firmemente establecida en Alemania. Gracias. Noten, en 1600 o desde 1600, el mismo Martín Lutero, que era un sacerdote de la Iglesia Católica, hay una leyenda que dice que él en un momento vio un arbolito en una casa y entre las ramas del árbol del arbolito del paraíso, él empezó a ver las luces de otras casas que iluminaban el arbolito. Y dijo, oye, qué interesante sería que le pusiéramos velas o luces al arbolito. Como no había electricidad, decidió ponerles velas pequeñas, como esas que hay en las iglesias para la gente en la iglesia católica que lleva su vela para encenderla y pagar una penitencia o una oración, de esas velitas pequeñitas. Bueno, él se las fue colgando, se las puso en diferentes áreas o partes del árbol de paraíso. Estas plantas de paraíso entonces o comienzan a tener el resplandor de la luz de las velas. Ya no tenemos solo manzanas, ahora tenemos manzanas y tenemos velas. Dice que se convirtieron en una tradición que se fue y se expandió por toda Alemania para la fecha de Navidad. Recuérdense, recuérdense también que habíamos dado en clases anteriores o en conversatorios anteriores que la Navidad fue decretada por un papa. Siglos anteriores había decretado que la Navidad se debía celebrar el 25 de diciembre. Entonces, ya esta fecha del 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús ya estaba siendo celebrada por la cristiandad. Ahora se le incorpora, repito, se le incorpora el árbol, la llegada del árbol o el árbol de Navidad con un símbolo cristiano, con simbología cristiana y con significado cristiano. No pasó mucho tiempo que este evento que se hizo famoso en Alemania, en la medida en que algunos alemanes se fueron expandiendo y algunos a otros países por el tema migratorio, y que algunas personas visitaron Alemania y se dieron cuenta que los alemanes tenían su arbolito, personas cristianas, decidieron copiar y apropiarse de esta tradición. Y entonces eso es lo que nosotros vemos en este tema. La tradición se expande. Otra persona lee el párrafo, por favor. A ver, dice, con la emigración, esta decoración se trasladó a otros países, especialmente a Inglaterra. Allí, el príncipe Alberto y su esposa, la reina Victoria de Gran Bretaña, popularizaron la tradición entre los británicos. El auge ocurrió luego de que en 1848 la revista Illustrated London News publicara una ilustración de su familia reunida alrededor de un árbol de Navidad decorado. Ok, hasta allí. Gracias, allí. ¿Qué pasó? Fíjense, el príncipe Gran publicidad. Alberto, que era de origen alemán, que tenía la tradición del árbol, se casa con la reina Victoria de la Gran Bretaña. Y por supuesto, deciden construir
su árbol de Navidad, adornar su casa con el árbol, se toman una hermosa foto familiar y un diario la publica cuando los residentes de Gran Bretaña vieron la publicación, empezaron a apropiarse y también quisieron decorar sus hogares con el árbol de Navidad, con el pino. Empezaron a cortar pino y a decorar sus casas con el arbolito de Navidad. Por supuesto, con el tiempo los colonos, los, los emigrantes de los Países Bajos, de Europa, de Inglaterra y de otros países europeos que vinieron hacia América y en especial hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos, trajeron sus tradiciones. Entonces estos colonos introdujeron los árboles de Navidad en los Estados Unidos. No solamente vinieron ellos como personas, sino que trajeron su cultura, trajeron su religión. Por supuesto, estos colonos en su gran mayoría eran cristianos y eran cristianos conservadores, eran cristianos que estaban en desacuerdo con las políticas liberales de los reyes o representantes políticos, económicos y sociales de los países de procedencia. Ellos fueron quienes poblaron a Estados Unidos y dentro de ese poblamiento trajeron el árbol de Navidad. El árbol de Navidad llega a América y de América o de perdón, de Estados Unidos de América se fue expandiendo y del mismo Europa con los españoles se fue expandiendo al resto de la América Latina. Leo, al principio la costumbre no fue acogida por las raíces paganas. Es decir, muchos cristianos decían, pero es que eso viene del paganismo. ¿Cómo nosotros vamos a adornar nuestras casas con un árbol de Navidad? Hubo discusión, pero en medio de la discusión fue ganando el adorno, la belleza y el significado que se le estaba dando, que era un significado cristiano. Poco a poco y en especial a fines del siglo XIX, fue ganando popularidad en distintas partes del mundo. Hay un elemento que quiero compartir, no está escrito por allí ni por allá, y es que el árbol de Navidad le empezó a crear un problema a estos países donde se utilizaba a fin de año, porque cortar un árbol de Navidad significaba talar grandes extensiones de tierra. La industria que producía, que cortaba los árboles y los vendía, porque se convirtió en un comercio, decidieron industrializar el arbolito y de allí buscarse las ingeniaron para construir arbolitos de Navidad utilizando el plástico y utilizando, al principio fueron plumas de animales. Los primeros arbolitos que eran artificiales, no eran naturales, algunos eran de plumas, pero después sustituyeron las plumas por una imitación a la vista, en el color y la forma, el follaje de plástico. Que esos son los que han llegado al día de hoy. En muchos de nuestros países, los primeros arbolitos que nosotros compramos, o tal vez los que ponemos año tras año, son estos que han sido ya industrializados. Ahora, por supuesto, con la China produciendo casi que todo lo que es la manufactura del mundo, casi todos dicen Made in China. Pero en estos países norteños todavía se mantiene la tradición de comprar el árbol de Navidad. Una anécdota nada más para, porque ocurrió aquí en Miami. Hace pocos días, aquí en Miami no, en la Florida, hace pocos días una persona compró su árbol de Navidad y es latino. Lo montó encima de su vehículo, de su carro, lo amarró, feliz y contento porque había comprado su árbol de Navidad.
Bueno, él compró su árbol de Navidad, se paró en una zona comercial, bajó de su vehículo, entró a uno de los comercios, no recuerdo cuál ni a qué, pero bajó o bajaron los que estaban allí. Y cuando él salió del comercio, del negocio, no tenía árbol de Navidad. Se lo robaron. Picaron, picaron los cordones y se llevaron el árbol. Y cuando a mí me lo contaron, yo dije, bueno, aquí la gente no entiende que ya eh, con la llegada de la migración no controlada, están pasando muchos robos y que ya tú no puedes dejar nada fuera de tu vehículo y aún dentro del vehículo pues te pueden romper el vidrio. Lo digo como una anécdota, pero pasó. Alguien se quedó sin su árbol de Navidad porque otro rolo de vivo lo vio mal parado y se lo robó. El tema está en que ya vemos el árbol que está diseminado por todo el mundo. Quiero aclarar, no es el mismo árbol pagano. El árbol pagano era un roble. El árbol cristiano es un pino. O sea, y la Totalmente. idea de que es un pino es porque tiene hojas o follaje perenne. Y entonces el sacerdote católico decía, es perenne porque Dios es perenne. O sea, hizo un vínculo entre el verdor que siempre tiene el árbol con lo que es el poder de Dios, el poder de Jesús, y lo se fue asociando con el nacimiento de Jesús. Ahora, eso tiene todo un simbolismo que yo quiero compartir, pues por lo menos para que sepamos de dónde, cómo se gestó, cómo se formó y cómo se fueron construyendo cada uno de los componentes del árbol y su significado original. Seguimos acá y yo moviendo el cuadro del grupo. Significado de los elementos del árbol. Otra persona que nos ayude, por favor, en la lectura. Para su decoración se emplea en la actualidad una gran diversidad de objetos y elementos, siendo los más tradicionales la estrella, colocada generalmente en la punta del árbol, representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando a la estrella de Belén. Está también la esfera. Al parecer, en un principio, San Bonifacio adornó el árbol con manzanas, representando con ellas las tentaciones. Hoy día se acostumbra a colocar bolas y esferas, en algunas regiones también llamadas bambalinas o chirimbolos, que simbolizan los dones de Dios a los hombres. También están los lazos, que representan la unión de las familias y personas queridas alrededor de dones que se desean dar y recibir. Y finalmente, una de las finales es las luces. En un principio, velas representan la luz del cielo o de Cristo. Y por último, la forma del árbol, que es Santísima Trinidad. Gracias, Ali. Voy de abajo hacia arriba. La forma del árbol. ¿Saben que la forma del árbol es piramidal? Ustedes me dicen elemental. Sí. Parece, ¿verdad? El arbolito parece una pirámide, un triángulo. Y de allí se surgió la idea de que un triángulo equivale a las tres partes que representan la Trinidad Divina. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De allí la forma del árbol simboliza la Santísima Trinidad. Las luces, que al principio fueron velas, que según la tradición fueron eh, puestas primero por Martín Lutero en Alemania, representa que ahora son luces intermitentes de un solo color, de varios colores, representan la luz del cielo y representan la luz de Cristo.
Los lazos representan la unión de la familia, es decir, los lazos y ese decorado que envuelven al árbol y que enlazan al árbol. El simbolismo es la unión entre los seres queridos, familiares, amigos que están alrededor de los dones que se desea entregar o dar y recibir. La esfera, al parecer, la esfera son las bolas bambalinas que al principio eran las manzanas. Hoy nosotros vemos bolas o bambalinas de diferentes colores. Hay quienes hablan del simbolismo de los colores. No lo quise compartir porque lo veo como un poquito eh, más apretadito en una tradición. No está claro que sea parte, los colores parte de la tradición. La estrella sí colocada generalmente en la punta del árbol que representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, porque es, en este caso, la estrella de Belén, la estrella que llevó a los sabios desde Oriente, yo decía desde Mesopotamia, hasta, esa fue el conversatorio anterior, cómo los llevó desde el Oriente a estos sabios hasta el pesebre donde había nacido Jesús. También se ha añadido a esta tradición, no lo puse, pero se ha añadido los regalos al pie del árbol. Esta costumbre de el intercambiar regalos o de dar regalos para los niños es una de las costumbres también cristianas que posteriormente se ha estado utilizando con la figura de Papá Noel o de San Nicolás. Pero la figura, en este caso de los regalos, estaban vinculados con el árbol de Navidad al principio. ¿Qué ha pasado en el tiempo? En el tiempo ha pasado que el árbol de Navidad lo han venido separando de su contenido cristiano. Repito, el árbol de Navidad es parte de la tradición cristiana. El árbol de Navidad no aparece en las Escrituras. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento tenemos nada que nos indique o que nos hable del árbol de Navidad. ¿Queda claro? Sí, Sin embargo, el árbol de Navidad de la que la cristiandad aportó a través de Alemania, los primeros fieles alemanes cristianos, no tiene en su significación nada de paganismo. También es bueno recordarlo. No tiene como objeto la adoración. No es un tallo al cual el cristiano está obligado a adorar, a inclinarse ante él, a arrodillarse ante él y pedirle nada. Solamente es un símbolo donde nos recuerda la venida de Cristo, la estrella de Belén, los regalos que se dan, el intercambio de regalos, la unión de la familia a través de los lazos y las luces que recuerdan, en este caso, la luz del cielo o de Cristo. Y por supuesto, el triángulo de la Santísima Trinidad. Esos son los símbolos que interpretan al árbol cristiano. Ya en el siglo XXI, los pueblos y los países líderes han ido separando la tradición de la cristiandad y han ido perdiendo, de hecho, ya eliminaron cualquier connotación que tenga que ver con la Navidad cristiana. Y entonces ellos interpretan que el árbol de Navidad ya dejó de ser religioso, sino que es nada más un elemento de una tradición de las fiestas de fin de año. Si ustedes ven los canales de televisión aquí en Estados Unidos y en México, en canales como Univisión, ponen en un cintillo, cada vez que van a promocionar algo, viene el noticiero, ponen felices fiestas. Ya no es feliz Navidad. Felices
fiestas. Porque han venido intencionalmente eliminando la persona de Jesús como el símbolo de nacimiento de la fecha que se está conmemorando en este momento. Seguimos. Ahora vamos a retroceder. Hay algo que me llama la atención. Yo he visto y he leído y he visto en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, y algunas personas en la calle que están diciendo, algunos cristianos que están diciendo, el árbol de Navidad no se puede tener en una casa cristiana. Porque es que el Antiguo Testamento, inclusive los he escuchado, que dicen, es que en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías, 700 años antes de Cristo, es decir, un siglo antes de que Bonifacio creara la idea de un árbol del paraíso que se convirtió en árbol de Navidad, el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento ya había profetizado que no podíamos tener ningún árbol de Navidad. Y yo dije, wow, vamos a leer para saber. Y les invito a ustedes esta noche que todos leamos el único pasaje bíblico donde se habla algo de un árbol pagano. Vamos, pasamos. Sí. Entonces vamos. Jeremías capítulo 10, versículo 1 al versículo 5 es el pasaje del Antiguo Testamento del cual les hablé, donde el profeta, 700 y pico de años antes de Cristo, se dirige al pueblo de Israel y le dice, escucha, oye, presta atención, pueblo de Israel, la palabra del Señor. Así dice el Señor, así dice Jehová, así dice Dios. Miren lo que dice, lo que dijo Dios a su pueblo 700 años antes de la llegada de Jesús. No aprendan ustedes la conducta de las naciones, es decir, no copien la conducta de las naciones que están a su alrededor, ni se asusten ante las señales del cielo. Aunque las naciones le tengan miedo a las señales del cielo, es decir, al sol, a la luna, a las estrellas, a los rayos, a las nubes, a los relámpagos, a la lluvia. ¿Saben ustedes que los países circunvecinos a Israel adoraban la lluvia, al sol, a la luna, a las estrellas, como si ellos eran divinidades? Dios le dice, no se asusten, no le tengan miedo como las otras naciones. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno, dice Dios. Ahora, ¿qué dice Dios a su pueblo? Los pueblos paganos cortan un tronco en el bosque y va un artífice que lo labra con un cincel, es decir, el artesano. Agarraba su cincel, su martillo y iba moldeando la madera del tronco de árbol que había cortado en el bosque y construía una imagen de un dios pagano. A ese dios pagano que estaba hecho como, es equivalente a un tótem de madera. Ustedes pueden ver la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda tenemos un dios, no recuerdo el nombre, creo que es Odín, a un dios tallado en madera de Mesopotamia. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ponerlo aquí para que se vea completo. Entonces, ellos armaban, labraban a ese dios en madera y lo adornaban con plata y con oro. Lo afirmaban con clavos y martillos para que no se tambalease y lo ponían
en zonas públicas, al frente de su casa, en las plazas, en los templos, como un ídolo. Y Dios dice, esos ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un huerto de pepinos. Tienen que ser transportados por el hombre porque no tienen movimiento, son inertes, son madera labrada, porque no pueden caminar. No les tengan miedo a esos, a esa, ¿cómo se dice? Imágenes, porque ellas no pueden hacer ningún mal, pero tampoco pueden hacer ningún Bien. bien. Habiendo explicado eso y mientras yo aclaro mi garganta, yo pregunto a ustedes y le doy la libertad de que respondan. ¿Hay algún vínculo entre este pasaje bíblico y la historia del árbol que acabamos de compartir todos? Pueden hablar. ¿Qué vínculo consiguen? No todos a la vez. Mira, Monche, bien interesante el tema, ¿verdad? Es un tema que definitivamente todavía hoy día es de mucha polémica entre los creyentes, pero preciso y conciso con lo que tú estás planteando aquí, yo no veo ningún tipo de relación o vínculo con el árbol que viene haciendo la exposición de hoy, es decir, ese árbol que es para adornar la casa simbolizando el inicio de la Navidad, no es un árbol, repito, para adornar y no para adorar. Y en este caso, el profeta Jeremías habla de más bien de un tronco, de una parte del árbol. No está hablando de su follaje, no está hablando de sus hojas, no está hablando de su esplendor, verdor, sino que habla de una parte de él, de un tronco que se toma, en este caso, aquellos artesanos que lastimosamente en este momento histórico simple y llanamente utilizaban aquella parte del árbol para hacer imágenes, imágenes que las características son las que están aquí descritas, que parecen espantaparo, que no pueden hablar, no pueden caminar, entonces son cosas inertes y de verdad no le veo ningún tipo de relación o parecido a lo que venimos estudiando. Gracias, Ali, por tu exposición. ¿Alguien más quiere decir algo? Pasan, ¿verdad? Bueno, eso es. Fíjense que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto y salió de Egipto y fue en el desierto y se ausentó Moisés a hablar con Dios, ¿qué hizo el pueblo? Hizo una imagen. Fundió todo su ¿Ves? oro y construyó un becerro, una imagen para la adoración. El pecado no estaba en fundir el oro. El pecado no está eh, en haber hecho un becerro de oro. El pecado estuvo en hacer un becerro de oro para apartarse de Dios, sustituir a Dios, desobedecer a Dios e irse ante un Dios inerte y pagano. Eso hizo el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Destruyó a todas aquellas personas que participaron en esa idolatría y en esa desobediencia hacia Dios. Y por eso duraron 40 años en el desierto, una cosa que pudo haber durado días, o semanas, perdón, o meses. Bueno, el tema acá de Jeremías, cuando Dios, y Dios es el que está hablando, gracias a Ali porque esa es la interpretación correcta, noten que lo que Dios está hablando es la figura labrada en un tronco de un árbol. La figura tiene una imagen y la imagen que hace la persona que la talla era la imagen del dios o de la diosa que ellos tenían que sujetar para que no se cayera, para que no se tambaleara. Lo convertían en un ídolo y a ese ídolo le rendían tributo y adoración.
Cuando tú haces una imagen, puede ser de yeso. Aquí el tema era porque en la época, en el momento histórico, usaban la madera para tallarla. Pero equivalente es si la haces de yeso en el día de hoy, si la haces de madera, si la haces de plástico, si la haces de hierro, de bronce, de oro, y la utilizas para la adoración, ya allí tú estás desobedeciendo a Dios, a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Estos cristianos que habían, y que como dice Ali, son controversiales porque dicen, basado en este versículo, el profeta dijo que nunca podemos adorar a ningún árbol. Y yo digo, tú tienes razón. Si algún loco o algún fanático adora un árbol, está pecando. Porque el único que podemos adorar y reverenciar es a Dios, al único Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que hizo Bonifacio fue erradicar la idolatría en la que estaban sumidos algunos pueblos en Alemania que él estaba evangelizando. Lo sustituyó con un simbolismo de lo que era la cristiandad y el simbolismo del árbol perenne, es decir, que su follaje permanece y se mantiene con la frescura y con el verdor. Ah, y de paso, no lo había dicho, con un olor característico, el olor característico del pino, que es inconfundible. Entonces, si regresamos acá, ven la imagen está una figura divina tallada. Por lo general son representaciones de seres humanos, porque el hombre se representa a sí mismo para adorar. Eso es lo que Dios le dice a esos ídolos. No le teman, no le tengan miedo y no repitan esa mala costumbre. Cuando vamos a analizar cualquier otra parte de la Biblia, todo lo contrario, el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo Testamento, Dios utiliza la figura del árbol para hablar del árbol de vida. de Dios, de la abundancia. Por ejemplo, el Salmo número 1. Será como hombre, como un árbol plantado junto a aguas, a ríos. Y su hoja Cuando no está cae. hablando de la persona que sigue a Dios, que su hoja permanece y que da fruto a su tiempo. El mismo Jeremías habla del árbol cuando el justo y dice que es como un árbol que va a dar fruto positivo. Jesucristo en el Nuevo Testamento dice que por su fruto lo conoceréis. Y la palabra fruto está haciendo referencia al árbol y dice que el cristiano es como un árbol, el mismo Jesús. Entonces, la figura del árbol en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, usada como símbolo, es usada por Dios, Dios Padre, y en el Nuevo Testamento usada por el mismo Señor Jesucristo, y después los apóstoles lo repiten. Todo árbol de verdad justo tiene que dar frutos. Y Jesucristo en más de una oportunidad le dice, mire que no podemos, si tú dices que eres cristiano, si tú dices que sigues a Dios, si tú dices que sigues la ley, bueno, muestra con tu fruto, con tus obras, los frutos de arrepentimiento. Y repito, la palabra fruto que se usa allí tiene que ver con la figura del árbol. Entonces, en la Biblia, el árbol no es algo negativo, no es de adoración, pero su simbolismo es utilizado como algo, un elemento positivo. La cristiandad ha tenido esta costumbre y esta tradición. Lo que yo quiero significar es que per se o en sí mismo no se está en presencia del mismo árbol que tenían los paganos en Alemania. Y llegamos a este punto, ¿verdad? Las conclusiones. Si nosotros tenemos que concluir, tenemos que reconocer, en primer lugar,
que no es el mismo árbol que adoraban los alemanes, el árbol de Navidad que hoy pudiéramos tener o podemos tener en nuestras casas, algunas iglesias, algunos templos acostumbran poner el árbol de Navidad y adornar y decorar el árbol de Navidad. Para José Ramón Álvarez Castillo, para Alefe y a la red, en ese simbolismo y en esa tónica no hay pecado. No hay contradicción con las escrituras. Tampoco hay contradicción con el libro de Jeremías en el capítulo 10, porque como lo aclaramos y Ali lo interpretó correctamente, son dos cosas muy diferentes. En el Antiguo Testamento se prohíbe tallar una imagen del tronco de un árbol para convertirla en un ídolo y después adorarlo. Dios es el único y Dios aborrece a aquella persona que se aparta y crea ídolos que se van de él. Si hay algo dentro de las costumbres navideñas que realmente apartan de Dios, de hecho es un tema que no he tocado, pero son los benditos espíritus que están ahora, se han venido trayendo año tras año, de los espíritus de la Navidad. No sé si han leído o han visto, en los mercados aparecen de color azul, que aparecen con unas imágenes como que si fueran los Reyes Magos. Se celebra el 21 de diciembre. Que llegan el 21 de diciembre, sí. Entonces, esos espíritus de Navidad son añadiduras que se han venido metiendo, que realmente ni son bíblicas ni son cristianas. Ya yo, igualmente, como decíamos, el Grinch, El mismo papá. ya eso es Hollywood, ya eso es cine, Marketing. marketing. Comer. Igual que San Nicolás o Papá Noel, Y eso la misma es, figura de los Reyes Magos. son figuras que tienen como propósito o trasfondo, sí, sustituir la persona de Cristo, que es la razón de la Navidad. Yo dije en otras clases o en otro intercambio que el 25 de diciembre es una fecha simbólica, no debe ser, no es la fecha exacta cuando nació Jesús. Jesús debió haber nacido en el mes de octubre, septiembre, octubre, porque habían pastores en la zona y no pudo haber habido pastores si había nieve. En esta fecha del año, los pueblos del norte están llenos de nieve. Entonces, mal hubiera el Imperio Romano mandado a hacer un empadronamiento, que la gente se moviera a su lugar de origen para registrarse en un censo en un momento de la vida del país cuando estaba nevando, que se pierden inclusive los caminos. Entonces, por eso hemos dicho, estamos claros que el 25 de diciembre simbólicamente celebramos el natalicio del Señor Jesús. De igual manera, en este caso, estamos reconociendo que el árbol que nosotros utilizamos no está en las Sagradas Escrituras, pero también aclaramos, no va en contra de la palabra de Dios. No va en contra de Jeremías, porque son dos cosas muy distintas. Son dos temas muy diferenciados. ¿Algo que ustedes quieren añadir a lo que hemos visto en el día de hoy? No, Está todo claro. Marilyn, ¿estás allí? Sí, ahí. Lo último que quería resaltar para antes de pedir es el hecho de que todas estas tradiciones apuntan a un solo punto. ¿Saben cuál, verdad? La razón de la Navidad. Y la razón de la Navidad es Cristo. La venida de Jesús al mundo como humano para salvarnos a los humanos de esa separación que tenemos de Dios producto del pecado de Adán y de Eva.
Noten que el simbolismo del pecado de Adán y Eva estaba en el árbol del paraíso. Jesucristo vino para resolver y allanar el camino que nos separa de una comunión con Dios. ¿Qué concluimos desde Aletheia? Desde Aletheia le deseamos feliz Navidad. Venturoso año 2024. Que Dios de verdad, derrame las bendiciones sobre cada uno de nosotros. Disfruten de las fiestas, pero no se olviden que el cumpleañero es Jesús. No se olviden que estamos celebrando, estamos conmemorando, estamos recordando que Cristo vino al mundo y nació, pero también no se quedó allí. Después vino y hizo un trabajo, una obra redentora. Pero este momento es un momento para, como decían los lazos del arbolito, unámonos, vinculémonos con nuestros amigos, con nuestros padres, nuestros hijos, nuestra familia, en armonía. Y si tenemos un convite para el 24 o el 25 para recibir el 25 de diciembre, celebrémoslos en santa paz y armonía. Si hay un intercambio de regalo, intercambie regalo. Porque es momento de compartir, es momento de festejar, es momento de celebrar. Pero sea cuidadoso y recuérdese, modere su consumo de vino, modere sus fiestas y lo más importante, recuerde que el cumpleañero no es usted. Así que no se eche todo encima, sino dele tributo a quien está realmente de cumpleaños, el Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Hasta una nueva reunión de Aletheia. Vamos a suspender las actividades hasta el mes de enero. Dios mediante, el 2 de enero retomamos estos conversatorios. No se olviden de darle like a este video si les gustó. Si no se han suscrito, pueden suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo información sobre los próximos eventos, los próximos videos que vamos a estar compartiendo. Felicidades, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga. Amén.